Buenas tardes, muchachos. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien desde sus casas y pues que tengan siempre la intención de darle continuidad a toda esta virtualidad del curso. Por parte de nosotros los docentes pues tenemos la mejor intención con cada uno de ustedes de tratar de brindar la mayor información posible y buscar la mejor manera de acercarnos a ustedes para que puedan adquirir el mayor conocimiento posible, muchachos. Espero que les haya gustado el video de la clase anterior. Este, el objetivo era que pues, aprendieran a hacer la programación y con ese ejercicio pues digamos que vamos a seguir trabajando hasta llegar al diseño de todo el sistema como tal. Muchachos, la semana anterior les había dejado un marco teórico sobre localizaciones de redes de alcantarillado sanitario, sobre diámetros mínimos, profundidades. No se preocupen, la intención siempre ha sido pues, que lean la parte teórica y digamos que en los ejercicios vamos a comenzar a aplicar esos conceptos para que podamos entendernos de una mejor forma. ¿Listo? Muchachos, el tema de hoy, el tema del video es cotas de diseño. Estas cotas de diseño son, digamos que cotas preliminares para tener una pendiente, tratar de conseguir la pendiente de cada uno de los tramos, una pendiente, digamos que entre comillas teórica, ¿sí? Sin analizar más a fondo, digamos que caudales, velocidades, que nos cumplan otros parámetros que son fundamentales para poder definir esa pendiente. ¿Listo? El marco teórico, pues, de este tema, se lo voy a dar así por encima, lo que es el sistema de alcantarillado, la red de alcantarillado, que son conceptos que siempre coloco para que nunca, digamos, se les olvide. Concepto clave, profundidad de instalaciones de la tubería. En vías peatonales de 0,75, profundidad clave del colector. En vías vehiculares 1,20. Digamos que en los ejercicios que venimos trabajando, pues utilizaremos 1,20. Cota clave del colector. Ya más adelante vamos a darnos cuenta que es cota clave. Muchachos, cámara o pozo de inspección. Es la estructura que permite la unión de dos tuberías, ¿cierto? Este es elemento fundamental en el sistema de alcantarillado. Pues permite darle continuidad a la recolección y transporte de las aguas residuales como tal. Según la norma, pues dice que es de forma usualmente cilíndrica, localizada al inicio o dentro de un tramo de alcantarillado que permite acceso desde la superficie del terreno para inspeccionar o mantener cada uno de los conductos. Eso quiere decir que este pozo, además de permitir la unión de los dos colectores o la unión de dos tuberías o más tuberías, permite hacerle limpieza y de pronto si hay algún taponamiento de alcantarillado poder realizar el respectivo mantenimiento. Les hice también saber cuáles son los requisitos de diseño en estas estructuras, ¿sí? La distancia mínima, por lo menos ahí podemos observar la distancia mínima a la que se debe encontrar, cómo minimizar las velocidades, que el diámetro interno de la estructura de conexión depende del diámetro de la tubería conectada o de las tuberías que se están conectando, pues ahí está el diámetro interno de lo que debe ser la estructura. En nuestro caso, que trabajamos en tuberías en pequeñas comunidades, por lo general nos van a dar 8 pulgadas, 10 pulgadas, máximo 12, pues trabajaremos con 1,2, ¿cierto? En ese respectivo diseño. Nos damos cuenta de que el diámetro mínimo de acceso siempre en esas cámaras o en esos pozos es de 0,60 y que debe contar con tapa. Estas tapas por lo general vienen en hierro fundido, las podemos observar en todas las calles de aquí del municipio, la mayoría vienen en hierro fundido. Digamos que con ese tipo de tapas podemos garantizar que la abertura sea fácil y que digamos en llegado caso de un taponamiento podamos ser más efectivos en la utilización. Ahí hay varios conceptos, muchachos, por lo menos aquí veo que dice todas las estructuras de conexión deben tener cañuela en el fondo. Más adelante vamos a darnos cuenta qué es cañuela. Esta garantiza direccionar el flujo de las tuberías de entrada hacia la tubería de salida. Ella debe tener una pendiente de tal forma de que garantice esa dirección. Las velocidades superiores en los tramos. Entonces, miren, por ejemplo, aquí dice cañuela, parte inferior al interior de una estructura de conexión o cámara o pozo de inspección cuya forma orienta el flujo. Esta cañuela debe tener una pendiente específica. Más adelante vamos a darnos cuenta qué delta Z o qué diferencia de cotas debemos tener entre la entrada y la salida para poder garantizar la orientación del flujo.
cota batea y cota clave. La cota batea es el punto más bajo, ¿cierto?, de la sección transversal de la tubería. La cota clave es el punto más alto de la sección transversal externa de la tubería. La pendiente, yo creo que ya todo el mundo conoce ese concepto, pues es la inclinación longitudinal de una tubería o un conducto. La profundidad del tramo es la diferencia entre la cota del terreno y la cota de clave del colector. ¿Listo? Aquí nos podemos dar cuenta gráficamente qué es cota clave, ¿cierto? Que es digamos que, miren que dice que la cota rasante o la cota de la vía debe estar a una profundidad mínima de 1,20, ahí nos podemos dar cuenta, ¿cierto? Y la cota de fondo, que sería la cota clave menos menos el diámetro exterior de esa tubería, esa va a ser la cota de fondo. Aquí vemos una cañuela desde la planta, desde una vista en planta. Entonces, muchachos, todos estos conceptos, pues la idea es que ustedes puedan tener el PDF, lo puedan leer y digamos que hacer este ejercicio práctico que hoy les estoy mostrando. Entonces, el ejercicio práctico de hoy dice: se tiene el siguiente bosquejo del sistema de alcantarillado de la urbanización UFPSO. Se desea hallar la pendiente del terreno, que es ST, las pendientes claves de entrada y salida de los pozos o cámaras de inspección, pendiente de la tubería SW y la cota de fondo, asumiendo que la red tiene los diámetros expresados en la tabla. Entonces, muchachos, siempre que nos den un ejercicio, nosotros debemos entender el bosquejo. Si observamos el bosquejo, podemos darnos cuenta de los diferentes pozos. El pozo normal, que es una tubería de entrada y una de salida. Este pozo de acá, que tiene 3 salidas. Cuando hay 3 salidas, nos vamos a dar cuenta que nos van a recomendar que garanticemos la dirección del flujo, ¿cierto? Entonces, para garantizar la dirección del flujo, nos vamos a dar cuenta que no tenemos que bajar 1,2 metros en las cotas de salida, sino que debemos bajar 1,4 para garantizar de pronto el flujo hacia el lado donde nosotros queremos. Tenemos pozos que tienen cotas de salida inicial, cotas de entrada y cotas de salida. Pasa lo mismo que en este caso. Debemos garantizar este flujo, entonces por tal motivo, digamos que la cota de entrada y la cota de salida siempre van a ser más bajos que estas cotas de salida que son iniciales. Vamos a tener pozos que tienen varias entradas y una sola salida, donde vamos a observar que debemos tomar para esta cota, debemos tomar la cota más baja de esas entradas a ese pozo. Eso es más o menos una idea preliminar del bosquejo. Nos damos cuenta inicialmente de la dirección del flujo: pozo 4, pozo 1, pozo 1, pozo 2, pozo 5, pozo 2, pozo 2, pozo 3 y ahí pozo 3, pozo 6, ¿cierto? Y nos damos cuenta que este es el flujo y que va a ir hacia acá y que este flujo va a ir de esta manera, ¿cierto? Prácticamente eso nos damos cuenta en el bosquejo. Nos dan ya datos adicionales, como lo son las cotas del terreno, para poder comenzar a hallar las pendientes. Entonces, muchachos, aquí nos dan las cotas del terreno, ¿cierto?, en cada uno de los pozos. Digamos que con esas cotas, pues, ya teniendo los tramos definidos, que nos los da el ejercicio aquí en esta parte, ¿cierto? Entonces, digamos que si en llegado caso no nos dieran las direcciones de los flujos, yo comienzo a revisar cómo se comporta el terreno, depende de las cotas, y por lo general yo siempre voy a ir a favor el flujo siempre va a ir a favor de la pendiente positiva que me dé el terreno. ¿Listo? Por el momento no debemos preocuparnos por eso, porque ya están definidos los tramos. Entonces, sigamos. Y esta es la tabla que vamos a diligenciar. Ese es el ejercicio que nos va a quedar planteado. Prácticamente yo voy a comenzar a solucionarlo y ustedes me van a ayudar a terminarlo, ¿sí? Es decir, ustedes me van a entregar la tabla y el procedimiento de cada uno de los tramos, ¿sí? Muchachos, les iba a recomendar, siempre que entreguen un ejercicio, yo siempre tengo en cuenta 3 variables. Una, la presentación; otra, la resolución del ejercicio; y por tercero, la justificación. Esta justificación siempre basada en la normatividad. Es decir, si yo utilizo un concepto o asumo algún concepto, debo hacer referencia de dónde saqué ese concepto para poder garantizar que el que vaya a leer el ejercicio entienda. Entonces, ojo, presentación no significa que tiene que ser por computador siempre. Digamos que hay ejercicios que me han entregado a mano y han sido bien presentados, perdón. Entonces,
les recomendaría esa parte, muchachos. Listo, entonces aquí nos podemos dar cuenta que ya los tramos están referenciados, cuáles son iniciales, las longitudes nos las dan y nos dan los diámetros de la tubería. Es decir, que yo voy a hallar cotas de terreno que ya las tengo, solamente es diligenciarlas, y la pendiente, cotas claves y la pendiente, cotas de fondo que me dependen de la resta de la cota clave con los diámetros y la pendiente de fondo. Listo, entonces no vamos a tener dificultades con eso, muchachos. Nos vamos abajo al ejercicio y vamos a comenzar la solución del ejercicio práctico 1, tramo 4.1, que es el primero que tenemos. Aquí lo podemos observar. La longitud es 8859 y la cota es 1035,3 y 1034,75. Entonces nos vamos acá. Entonces dice, el primer paso luego de haber analizado el ejercicio será definir la pendiente del terreno en el tramo. Por lo tanto sabemos, cota de terreno en el pozo 4, 1035,30, que es la cota inicial. Cota del terreno en el pozo 1, 1034,75, cota final. La longitud, 88,59 metros. Por tal motivo, la pendiente del terreno en el tramo es 1035 menos 1034, ¿cierto? Entonces, prácticamente la pendiente siempre va a ser la diferencia de las cotas sobre la longitud. Entonces, prácticamente esa es la teoría en sí, muchachos. La pendiente va a ser diferencia de cotas sobre la longitud por 100%. Entonces nos vamos a dar cuenta que da 0,62%. Como se observó en el marco teórico, la profundidad mínima permisible para vías vehiculares es de 1,2. Por tal motivo, para definir la cota clave de la tubería en la entrada y salida de los pozos o cámaras de inspección, se debe considerar este aspecto. ¿Qué me quiere decir esto, muchachos? Que yo siempre debo garantizar como mínimo 1,2 metros la diferencia de la cota del terreno o de la rasante con respecto a la cota clave de las tuberías. Eso es lo que me dice. Entonces, cota clave de salida. Entonces yo llego y coloco que la cota clave de salida del pozo 4 va a ser igual a la cota del terreno menos 1,2, entonces me va a dar 1034,1. Listo. Esa es la cota clave de salida. La cota clave de entrada del pozo 1 sería la cota del terreno menos 1,2. Entonces tendría 1033,55. Tengo la longitud que va a ser la misma, ¿cierto? De la pozo 4, pozo 1, ¿cierto? La longitud en el tramo va a ser igual a la diferencia de las cotas sobre la longitud por 100. En este caso nos da 0,62 y 0,62%. Con respecto a esto y sabiendo que la tabla establece que el tramo es de 8 pulgadas, las cotas de fondo serán iguales a... Entonces lo único que yo voy a hacer es, me voy a ir a la cota de salida, a la cota clave de salida, y a esa le voy a restar el diámetro exterior. Y lo mismo a la cota clave de entrada, y a esa le voy a restar el diámetro exterior. Ese diámetro exterior, ¿de dónde lo defino? Ojo, siempre debo tener en cuenta qué tubería tengo en el tramo. En este tramo tengo tubería de 8 pulgadas, el diámetro exterior es 0,20. Eso lo digo para que lo tengan en cuenta cuando vayan a utilizar estos tramos. Listo. Por lo menos yo de esa tabla la programé en Excel. Si ustedes lo quieren hacer también lo pueden realizar de esa forma, de tal manera que puedan comprobar los datos que les den Excel con los datos que estén calculando ahí en el cuaderno. Listo. Entonces ahí tendríamos ya las cotas de fondo y lo mismo, diferencia de cotas sobre la longitud me va a dar igual. Digamos que en ese tramo todas las tres pendientes nos dieron igual. No siempre va a ser así, es decir, que si en algún momento le da distinto, no se preocupen por eso. De igual manera yo les voy a dar los resultados para que no tengamos problemas con eso. Solamente ustedes van a hacer el procedimiento de tal forma de que comprendan el ejercicio. No se preocupen por eso. Lo más importante de todos estos trabajos es comprender el ejercicio como tal. Nos vamos al tramo 1-2. ¿Por qué vamos a ese tramo? Porque es el que continúa, ¿cierto? Nos vamos al bosquejo y nos vamos a la tabla y nos damos cuenta que podemos hallar pozo 4, pozo 1 y nos vamos a ir pozo 1, pozo 2. Digamos que yo no voy a poder continuar pozo 2, pozo 3, necesito pozo 5 y pozo 2 para poder conocer las cotas de entrada de este pozo y ahí sí definir con cuál voy a hallar aquí la de salida. Listo. Esos daticos así son tips para que los tengan en cuenta. Listo. Entonces nos vamos al tramo 1-2. Usted dice, se define la pendiente del tramo. Se define de la misma manera. Pozo 1, pozo 2, se cambia la longitud, se cambian las pendientes, ¿cierto? Y hallan
se cambian las cotas, perdón, y se halla la pendiente. En este caso nos dio 0,82. Y adicional a eso me dice lo siguiente, cuando es un tramo de continuidad. Como se observó en el marco teórico, la profundidad mínima permisible para vías vehiculares es de 1,2. Por tal motivo, para definir la cota clave de la tubería, en la entrada y salida de los pozos o cámaras de inspección se debe considerar este aspecto. Eso nos lo había manifestado el tramo anterior. Dice, adicional a esto se debe tener en cuenta la diferencia entre la cota de entrada y la cota de salida del pozo 1, con el objetivo de garantizar la pendiente de la cañuela del pozo. Para esto debemos tener en cuenta que cuando se tienen diámetros iguales de entrada y tubería de salida, la diferencia de cotas clave será 2 centímetros, es decir, 0,02 metros. Es de resaltar que cuando existan diámetros distintos, ojo, en los otros tramos hay unas partes donde los diámetros son distintos de entrada y de salida. Entre la tubería de entrada y salida se debe aplicar la siguiente ecuación. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta. Diámetro exterior salida y diámetro salida. Entonces, ¿qué voy a restar yo? Si en un pozo yo tengo el diámetro de salida de 10 pulgadas y el diámetro de entrada de 8, entonces yo voy a restar 10 pulgadas menos 8 pulgadas, me da 2 pulgadas. 2 pulgadas sobre 2 me da 1 pulgada. 1 pulgada es 0,0254 metros. Entonces yo le voy a restar 0,0254 metros. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que me está diciendo la teoría? Me está diciendo lo siguiente. Yo tengo mi pozo 1, ¿cierto? Yo tengo la cota de entrada, que fue la que hallé en el primer tramo. Voy a hallar la cota de salida. Yo siempre debo garantizar la pendiente de la cañuela. Para garantizar la pendiente de la cañuela, ¿qué me manifiesta la teoría? Me dice, si usted está trabajando todo con 8 pulgadas, entonces asuma que la diferencia entre esta cota y la de salida va a ser 2 centímetros. Si son de diferente diámetro, haga el delta de z y le resta ese delta de z. Eso es lo que me está diciendo en sí el ejercicio. Por lo tanto, para hallar esas cotas claves, entonces ¿yo qué hice? Entonces, cota clave de salida del pozo 1, entonces tengo la cota de clave de entrada menos 0,2 metros. ¿Por qué? Porque la tubería es de 8 pulgadas. Entonces tengo esta cota clave de salida, ¿dónde la tomo? Del primer tramo que hallé. Entonces nos vamos aquí, cota clave de entrada es 1033,55, entonces aquí lo tengo. 1033, listo. Entonces nos vamos acá, perdón. Nos vamos acá, 1033,55, cota clave de entrada pozo 1, menos 0,02, entonces me da una cota clave de salida de 1033,53. En la cota clave de entrada, como voy del pozo 2, ojo, solamente estoy hallando pozo 2, ¿por qué no le resto los 0,02 centímetros? Porque apenas voy a incluir ese pozo, entonces apenas voy a entrar. Como apenas voy a entrar, le voy a restar 1,2 para garantizar que esa entrada me esté cumpliendo con la normatividad. Entonces me daría 1033 metros. La longitud sería 66,86, esas longitudes de los tramos las tenemos arriba en la tabla. Y la pendiente sería igual, la diferencia de cotas sobre la longitud por 100%, entonces tengo 0,79%. Miren que ya me varió el porcentaje. Listo, con respecto a esto y sabiendo que la tabla establece que el tramo es de 8 pulgadas, las cotas de fondo serán iguales. Entonces serían menos 0,2. Aquí tengo un pequeño error de digitación, pero aquí digamos que el resultado está igual. Entonces sería 0,20, que es el diámetro exterior de la tubería de 8 pulgadas. Digamos que por eso no tenemos dificultades. Para que lo tengan en cuenta ahí en la resolución del ejercicio. Yo les voy a pasar el PDF y el video. Muchachos, pendiente del fondo en el tramo sería la diferencia de cota sobre la longitud por 100% sobre 0,79. ¿Listo? Eso con respecto a esos tramos, muchachos. Digamos que no vamos a tener dificultades en la resolución de esos ejercicios. Tenemos tramo 4.1 y tramo 1,2. Yo creería que hasta el momento ahí queda claro, ¿cierto? Ojo, miren la nota que me da la nota que me da la teoría. Me dice, el resto del ejercicio se resuelve de la misma forma. Es de resaltar que cuando existan pozos o cámaras de inspección con 2 tuberías de entrada, para calcular la cota clave de salida se debe tomar la cota clave de entrada más baja y restar el delta Z que sea necesario. Es decir, si es tubería de 8 pulgadas las dos, se resta 0,02 metros. Si es 2 diámetros distintos, pues necesitaríamos calcular el delta Z. Además de eso me dice que cuando existan tramos con más de una tubería de salida, se debe garantizar que el flujo
se direccione hacia donde el bosquejo nos muestre o hacia donde las pendientes de las cotas nos den. Por tal motivo se debe restar 1,4 en vez de 1,2. Ejemplo, todavía les da un ejemplo, muchachos. Dice, se define la pendiente del terreno en el tramo. Ya lo sabemos hacer. Vamos a calcular el pozo 4, perdón, el tramo 4,5. ¿Por qué vamos a tomar ese tramo 4,5? Debido a que ese tramo tiene más de una salida. Entonces, ¿qué garanticé o qué medida tomé yo en ese tramo? De aquí para allá, yo le resté 1,2. Digamos que yo voy a garantizar que el flujo, en llegado caso de que me llegue un caudal aquí puntual, se vaya hacia allá o se vaya hacia acá. Digamos que el ejercicio me dice que es inicial, pero puede ocurrir eso. Entonces yo le voy a bajar 1,4 aquí y 1,4 en vez del 1,2. Lo mismo aquí, en el pozo 5. Yo debo garantizar que el flujo se direccione de esta forma, la forma que va a la mano que están viendo en pantalla. ¿Para qué? Para respetar que ese flujo sí me llegue al pozo 6. Entonces, de aquí para allá yo bajo 1,2, de aquí para allá yo bajo 1,2 y esta cota de entrada va a ser la cota del terreno menos 1,4. Y cuando yo vaya a hallar la cota de salida de ese pozo 5, yo voy a tomar la cota de entrada más baja, es decir, no tomo esta ni tomo esta, sino que tomo esta y le bajo el 0,02 si es tubería de 8 pulgadas y ya tengo la cota de salida. Prácticamente eso es lo que me dice el ejercicio. Ya con eso ustedes prácticamente solucionan todo el ejercicio. Listo, entonces nos vamos al tramo 4,5, hallamos la pendiente del terreno, 0,99%. Entonces dice, aplicando el concepto de que el pozo cámara de inspección tiene más de una tubería de salida, entonces se tiene. Nos damos cuenta que yo en las cotas claves, cuando las voy a hallar, no resto 1,2, sino que resto 1,4. Nos damos cuenta aquí y hallamos la pendiente de la tubería y el resto del proceso continúa de la misma manera. Es decir, cuando vaya a hallar la cota de fondo, debo tener en cuenta el diámetro exterior de las tuberías del tramo, ¿cierto? Entonces aquí van a tener la cota clave, aquí van a tener la resolución del ejercicio. Es decir, así les debe dar. Digamos que voy a asumir que no se tuvo ningún error. No descarto que de pronto en la digitación cometa algún error. Yo lo hice en Excel, pudo haber pasado, ¿sí? Digamos que no descartemos esa posibilidad. Lo importante es que ustedes con esto puedan comprobar que ustedes entendieron el procedimiento de este diseño preliminar de cotas. Este es un diseño preliminar con el objetivo de hallar esta pendiente de cota clave para comenzar a hacer un posible diseño. ¿Listo, muchachos? Entonces prácticamente ese es el tema del video de hoy. Entonces, les recuerdo, vuelvo otra vez al bosquejo y les manifiesto lo mismo. Tenemos pozos iniciales, entonces, es decir, pozo 4 tiene varias salidas, entonces yo tomé 1,2, le resto 1,2 de aquí para allá, le resto 1,4 y le resto 1,4 para garantizar que el flujo en llegado caso se me vaya a direccionar hacia esta parte. Es más entendible en el pozo 5. Yo, por geometría o por topografía, debo garantizar que el flujo atraviese el pozo y se direccione hacia allá con la cañuela. Es decir, la cañuela va a ser una línea horizontal en el pozo. Entonces, yo debo garantizar que estas alturas sean distintas. Entonces, yo bajo 1,2 y 1,2 porque ellos no deben llevar flujo. De lo que le llegue a ese pozo, ellas no deben llevar flujo. Con eso garantizo que no entre flujo ni para allá ni para acá. Y a esta le bajo 1,4, con eso garantizo que la cañuela me direccione el flujo hacia acá y que no vayan a intervenir ni esta tubería. Entonces aquí yo utilicé 1,4, aquí como es un pozo normal, hay entrada y hay salida, 1,2 y 1,2. Aquí 1,2 y 1,2. Aquí me llega 1,2, ¿cierto? Llego y para calcular yo necesito saber cuál es la más baja de estos dos. Si son iguales, pues le resto el 0,02 metros si es tubería de 2 pulgadas. Entonces, muchachos, prácticamente esa es la resolución del ejercicio. Considerar hacia dónde van los flujos. Nos debemos dar cuenta cuáles son las cotas de entrada. Cuando hay varias cotas de entrada, siempre mirar cuál es la cota de entrada más baja para hacer la diferencia del delta Z y tener la cota de salida ideal. ¿Listo? Prácticamente el 1,4 yo lo voy a aplicar en qué tramos, en aquí y acá. Y el 1,4 aquí, y digamos que ya con la diferencia, pues ya yo voy a tener esta. Aquí no necesito aplicarlo porque tengo tuberías que me van a llegar a lo mismo, entonces 1,2 y 1,2 y digamos que no voy a tener dificultades.
Listo, recuerden que aquí al final tengo la solución del ejercicio. La idea es que ustedes me entreguen de manera organizada, es decir, una buena presentación, una buena resolución y una buena argumentación de cada una de las cosas que hagan dentro del ejercicio. Si lo pueden hacer por computador, mucho mejor. Yo lo califico por PDF. Recuerden que la presentación del ejercicio, ¿sí?, el nombre del archivo debe llevar primero el código, guión, el nombre, guión, el nombre de la materia. Listo, muchachos. Prácticamente este es el tema de esta semana. Espero que sea productivo, lo hagan con calma, no se preocupen, cualquier inquietud estoy para servirles. Estoy pendiente del WhatsApp, estoy pendiente del celular. Me copian antes de llamarme si lo van a hacer, porque no tengo registrados los números de ustedes. Me pueden informar al correo, me pueden hacer cualquier tipo de pregunta, listo. Lo ideal es que les coincida con la tabla que está al final del PDF. Listo, muchachos, prácticamente es eso. Nos volvemos a ver después de Semana Santa. Que estén bien, espero que tengan una buena terminación de semana. Estamos en contacto directo y que tengan una buena Semana Santa. Que estén bien, hasta luego.